Buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran este día, el día de hoy? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Buenos días, Juan Carlos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos. Yes. ¿Cómo están? Juan, Diego, por ahí, Lisette, Freddy. ¿Qué Hola, Juan tal? Carlos. Juan, ¿todo bien? Espero. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de la parte del diseño de la vigueta, reforzando un poco, pues, las preguntas que les haya surgido de los videos de preparación y resolviendo preguntas de pronto que les hayan quedado, pues, de la clase anterior. Si de pronto hay preguntas, dudas, sugerencias, cuéntenme, los oigo. ¿Todo normal? Juan Carlos, del deber que había cambiado porque íbamos a hacer la parte del Excel, eso íbamos a hacer hoy, ¿verdad? Dime. El deber 2, el que habíamos quedado en cambiar porque íbamos a hacer una parte contigo, lo del Excel, eso vamos a hacer hoy, Ajá. ¿verdad? Pues sí, la idea es que lleguemos hasta ahí, ¿ya? Entonces, ese sería, ojalá llegamos hasta ahí. En todo caso, pues, en esta semana, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Para la clase de hoy, recuerden que es primera clase de la semana, teníamos una actividad de control, ¿no? Entonces, les había subido unos videos y un documento que espero que tengan o que vamos a hablar un poco acerca de él. Y es la parte de los manuales que tiene SAP internamente para que nosotros podamos estudiar y complementar lo que vamos a ver en la clase. ¿Listo? Entonces, yo les he subido a partes de los manuales que tiene SAP para que ustedes puedan también revisarlos específicamente con lo que estamos viendo durante el curso, ¿pues verdad? ¿Me confirman si todo el mundo está viendo lo que es mi pantalla? Ya. Sí. Los manuales, cada uno que tiene SAP 2000, tiene instalados los manuales. Entonces, ustedes se van a la parte de ayuda, ¿sí? Y aquí aparece documentación. Entonces, los manuales son bastante importantes. Miran aquí esto que dice la ventana que se desplegó. Ya me acordé que todas las ventanas me salen por acá, así que esperen. Mejor voy a poner esto en esta pantalla y confirmo que se esté viendo esta pantalla. Listo. Entonces, ¿me confirman? Se mira la parte de documentación. Sí, ¿Sí? sí, se ve. Entonces, en la documentación hay un montón de manuales, un montón. Dentro de los que ustedes pueden encontrar tutoriales, ¿sí? Lo que son manuales como tal para ciertas cosas y nosotros, por ejemplo, nos vamos a meter mucho en lo que es el diseño bajo ciertas normativas. Entonces aquí tienes SAP 2000, pues el eurocódigo principalmente, digamos, el diseño en el ACI 318, 14 o en el A para lo que sería el diseño en acero, el ACI, el AISC 36016, por ejemplo. El AISC para lo que sería secciones conformadas en caliente, ¿sí? Entonces, estos manuales son bastante importantes y si ustedes le dan un doble clic, automáticamente, pues, SAP les muestra lo que sería el manual, del cual, pues, yo he tomado unas partes para lo que es el curso como complemento, ¿listo? Entonces, yo saqué el documento en PDF que le subí como para que lo tengan y lo sepan dónde encontrar y cualquier cosa, por ejemplo, que ustedes vean, ahí en la parte de documentación también aparecen algunas cosas importantes dentro de lo que es la herramienta de SAP. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar hoy hablando acerca del ejercicio que teníamos. Déjenme confirmar, ahí se ve la viguita que vimos la clase anterior, en donde teníamos nosotros, pues, las cargas, ¿no? Entonces, habíamos visto el comando para mirar lo que son las cargas y habíamos hablado también de lo que es
la aplicación y cómo se utilizan las flechitas de abajo aquí en esta parte. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a definir dos cosas, ¿no? Nosotros pusimos patrones de carga, ¿listo? Entonces, SAP 2000 tiene la posibilidad de que yo le coloque a una misma estructura diferentes configuraciones de carga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de configuraciones, generalmente en ingeniería civil nosotros separamos las cargas por los tipos que existen en el código, que sería carga muertas, cargas vivas, ¿sí? Cargas de viento, de sismo, etcétera. ¿Listo? Entonces, cada uno de esos, SAP, yo si le doy correr al programa, pues me va a calcular la estructura con cada caso de carga, ¿sí? Y me va a dar resultados para cada caso de carga. ¿Estamos de acuerdo? Lo que quiere decir que yo no necesito sino crear load patterns individuales para las distintas configuraciones que a mí se me puedan ocurrir. ¿Listo? Ahora, en la anterior clase, Gonzalo estaba un poco preocupado porque decía, no, es que ahí va a correr todas las que les puse simultáneas. No, SAP 2000 tiene la posibilidad de darnos resultados individuales por cada patrón de carga. Es más, él nos puede dar también resultados por cada caso de carga. Y eso es lo que vamos a definir en la clase de hoy. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea, ¿sí? Los casos de carga, los patrones de carga y las combinaciones de carga son tres cosas distintas. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de los patrones de carga, pues solamente son como cajoncitos independientes de un armario en donde yo coloco cargas independientes, pero el programa no hace nada con eso, ¿sí? Entonces, esos son los patrones de carga, ¿listo? Bolsitas independientes donde yo asigno cargas, ¿listo? Ay, me estaba olvidando de la preparación. Bueno, dejemos unos 15 minutos al final y hacemos lo de la preparación, ¿listo? Ahora, ¿qué son los casos de carga? Entonces, esos botones o esos comandos van a aparecer aquí en el menú Define y aquí aparece patrones, casos y combinaciones. ¿Listo? Entonces, los casos de carga los vamos a definir en este momento. Entonces, voy a irme en mi modelo, le voy a dar casos de carga y él por defecto me va a crear dos. Cuando ustedes abran cualquier modelo de SAP, les va a aparecer el que dice dev y el que dice modal. ¿Listo? Y nosotros, como creamos patrones de cargas adicionales, pues él me creó automáticamente casos de carga con ese nombre de los que yo creé. ¿Listo? Pero fíjense que yo le había puesto muerta al patrón de carga cuando lo creé, le cambié el nombre, ¿no? Aquí se mantiene dev porque ese es el caso por defecto. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los casos de carga? ¿Listo? En ingeniería, ustedes aprenden prácticamente el análisis estructural más simple que usted puede hacer como ingeniero civil. ¿Listo? En donde usted tiene una estructura que está definida por una geometría, por unos materiales, por unas secciones transversales y por unas cargas, ¿sí? Y la forma como se aplican las cargas son un instante antes, la estructura no tiene nada de cargas, ¿sí? Y un instante después, la estructura, usted hace así y todas las cargas están aplicadas. ¿Listo? Y usted saca las reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en la realidad no sucede, ¿sí? Ustedes saben que conforme se va construyendo, por ejemplo, la estructura, va empezando a aumentar el peso propio de los elementos, va a empezar a aumentar la carga viva de la estructura y eso va a ir como por etapas. ¿Listo? Ahora, dentro de los casos de carga, nosotros tenemos un montón de formas, ya que de pronto van a estudiar a los que les haya gustado la ingeniería estructural y que hagan un programa de posgrado, en donde ustedes van a mirar, por ejemplo, que no solamente existen estos que se llaman análisis lineales estáticos. Analicemos la pregunta. Lineal. Lineal, la característica lineal, quiere decir que el material nunca va a fallar. ¿Estamos de acuerdo? Consigue un comportamiento lineal elástico. ¿Listo? Por más que yo le ponga carga, pues la estructura se va a deformar, como dice el análisis matricial, y voy a tener deformaciones de 1 metro, de 3 metros, de lo que sea,
¿no? Y nunca va a llegar a la falla, ¿listo? También dice estático. ¿Qué quiere decir? Pues que la carga, como su nombre lo dice, no es dinámica. Se coloca y se mantiene y punto, no pasa nada. Lo más simple de lo que usted puede ver, ¿listo? Si ustedes se meten, por ejemplo, a cada uno de estos casos, ¿sí? SAP me permite definir los casos. Entonces, vamos a cambiar un poco lo que serían las definiciones que hemos puesto hasta ahora, ¿listo? Entonces, para el primero, yo me voy a ir y en modal, ¿sí? Es un análisis modal para calcular los modos de vibración de la estructura. Esto es algo que ustedes aprendieron en este nivel. Yo creo que ya pasaron todos ingeniería sismo resistente con Fabricio. Y ahí ¿no? O están viendo, por ejemplo, ¿ya? Y entonces ahí Fabricio les va a explicar cómo calcular la matriz de masa de la estructura. Ustedes ya saben o aprendieron a calcular la matriz de rigidez y van a hacer una matriz de amortiguamiento y con eso van a calcular los modos de vibración de la estructura. Vamos a hablar un poco de eso cuando lleguemos a edificios, esperando pues que ustedes ya alcancen en su curso de ingeniería sismo resistente esos temas, ¿listo? Entonces, este análisis modal de plano no lo vamos a usar por ahora, ¿listo? Y yo lo voy a borrar, ¿listo? Entonces, con el botón Delete, yo cojo y lo borro, punto, ¿listo? De tal forma que me voy a quedar con estos 5 casos de carga, ¿listo? Ahora, voy a modificar este caso que dice TED, ¿listo? Con el botón Modificar, este de aquí. Y aquí me aparecen algunas opciones, ¿listo? Entonces, yo le voy a dar a este caso que el nombre sea D, como está en el código, ¿sí? Entonces, yo le voy a llamar que SAP coja las cargas que yo le voy a decir y saque resultados, y a los resultados me los voy a reportar con el nombre de DEV, así como está el patrón en el código, ¿listo? Ahora, una vez que yo tengo eso, voy a revisar lo siguiente, ¿sí? El tipo de caso de carga. Fíjense, este es lo que yo puedo hacer con SAP. Este es un análisis estático, lo más simple, ¿sí? Pero yo puedo hacer, por ejemplo, en SAP, un análisis de secuencia constructiva, por ejemplo. Yo le puedo decir, bueno, SAP de este edificio, yo primero construir las columnas, después, a los 5 días, construir la losa del primer piso. Al mes, construí, bueno, y puedo ir a hacer un Stage Construction Analysis. ¿Listo? También puedo hacer un análisis multi-step. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo poner, digamos, voy a aplicar 10 kilonewtons de fuerza, pero yo quiero que me dé resultados cuando coloque 1 kilonewton, cuando coloque 2, cuando coloque, y así hasta 10 kilonewtons. Puedo hacer el análisis modal, el análisis de respuesta espectral, esto es lo que ustedes van a aprender en ingeniería sismo resistente, análisis de modos de pandeo, de cargas móviles, bueno, un montón de casos de carga o de análisis, en análisis estructural, que salen un poco ya del alcance del pregrado, ¿sí? Entonces, a los que sean un poco más, les haya gustado el análisis estructural y se especializaron o se vayan a especializar en esto, pues van a aprender a utilizar esto y cuándo se utiliza, ¿listo? Entonces, por ahora, nosotros en la viguita vamos a hacer que el caso sea estático, punto. Le dejamos ahí y aquí le digo que la viga tome propiedades lineales, ¿listo? ¿Por qué? Ya dijimos, material no se daña, análisis lineal. Si yo le coloco aquí a SAP, me aparecen un poco más de opciones y con esto yo puedo predefinir o puedo decirle a SAP que considere que los elementos se dañan, pero eso también necesita un montón más de configuración. ¿Estamos de acuerdo? De ahí voy a este botón por ahora, no lo vamos a modificar. Esto lo vamos a ver en edificios, ¿para qué sirve? Y aquí, fíjense que yo le defino cuáles son las cargas que él va a utilizar para el análisis lineal estático. ¿Listo? Entonces, yo le voy a decir que coja el patrón de cargas muertas que definí y aquí yo le puedo poner un factor de multiplicación. ¿Sí?
Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir que coja el doble de las cargas que yo puse, pues le pongo un 2 o un 3 o la mitad, lo que sea, ¿sí? Por ahora lo vamos a dejar ahí, pero se entiende cómo funciona. Es igual que el otro factor de escalamiento. Es una multiplicación de las cargas que yo ya haya puesto. Punto. ¿Listo? Entonces, le cambio el nombre y lo dejo en esa parte. ¿Listo? Ahora, los de Viva 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Les vamos a cambiar el nombre solamente porque ya están con los patrones que necesito y le voy a poner L1 a Viva 1 y así a todos. Por favor, hagan eso. ¿Listo? De la misma forma, con Viva 2, L2, etcétera. De aquí hasta L4. Cuando todos tengan esto, por favor, levanten la mano en Zoom para continuar con la explicación. ¿Listo? Juan Carlos, ¿será que puede repetir, por favor? Solamente cámbiales el nombre a los casos de carga. De muerta ponle D y a los otros de viva les pones con el comando modificar L1 y así a cada uno le pones L2, L3 hasta L4. Ok, ya, gracias. Juan Carlos, Dime. no sé si tú borraste alguna carga aparte de la modal, porque yo tengo, No. o sea, yo sí tengo el dead y tengo la muerta que creamos. Lo que pasa es que tú no modificaste el patrón de cargas, tú creaste uno. Tú debes tener aquí uno que diga dead y debes tener uno que dice muerta. ¿Sí? Entonces, no importa. Ese que tú creaste, ¿sí? Borra el que dice dead y deja el que tú dijiste, el que tú le pusiste muerta. Ya. Y a ese cámbiale a D. Ya. ¿Listo? Listo. Estamos esperando a Gonzalo y a Juan. Mi SAP como que se colgó así, no responde. Ya. Esperemos un minuto para que nos alcancemos, ¿ya? ¿Listo? Lo que teníamos que cambiar el nombre era en los casos de carga, ¿no? No en los patrones. Sí, en los casos de carga. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos eso, ahí lo que definimos es, o le estamos diciendo a SAP, que con esas cargas haga un análisis lineal estático para cada combinación de cargas que yo aplique. ¿Listo? Ahora, ¿qué son las combinaciones de carga? La recomendación es que ustedes hagan, yo pudiera poner, por ejemplo, aquí directamente las combinaciones que están en la NEC, ¿sí? Pudiera ponerle aquí en DED, por ejemplo, le puedo poner un factor de mayoración. Diga, a la carga muerta, por favor, SAP, póngamele aquí 1.2, ¿sí? Y agrego otra que sea la carga viva y póngamele 1.6 y le doy a agregar. ¿Se entiende? Y SAP va a mezclar internamente las cargas. Yo lo pudiera hacer aquí en los casos de carga. Como recomendación, no lo hagan aquí. Dejen las cargas individuales aparte para que SAP les dé resultados por cada estado de carga individual. Y en la parte de combinaciones, hagan las combinaciones pertinentes. Entonces, primero vamos a ir a la parte de combinaciones en el menú Define, ¿sí? Y vamos a hacer una combinación de lo que es la carga viva, ¿listo?
Entonces me voy aquí a agregar una nueva, ¿sí? Y aquí yo le voy a poner el nombre de L. Ah, perdón, de L. ¿Listo? Entonces, esa combinación, yo le voy a decir a SAP que me ponga ahí lo que es el peor efecto de la carga viva en mis elementos. ¿Listo? Cuando yo hago combinaciones, tengo varias opciones. Yo puedo combinar sumando, ¿sí? Entonces yo sumo la carga muerta más la carga viva más una suma. Yo puedo generar una combinación por la suma de las raíces cuadradas de los resultados de cada caso de carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si para el caso de carga, el momento me dio, para el caso de carga muerta, el momento me dio 10 en un punto, y para el caso de carga viva, el momento me dio 5, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo que me haga el SRS, va a coger y va a calcular la raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 5 al cuadrado, y eso me lo va a dar como resultado para el momento en ese punto. ¿Se entiende? Y hay un montón, ¿sí?, de formas de sumar lo que serían o de combinar las cargas. ¿Listo? Entonces, por ahora, nosotros vamos a utilizar para la carga viva lo que se llama es una envolvente. ¿Todo el mundo está o entiende que es una envolvente de cargas? ¿Sí? ¿Sí? O más o menos no. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué sucede o qué es una envolvente? Me confirman si pueden ver lo que yo estoy rayando en la pantalla. ¿Listo? Hagan de cuenta que yo tengo aquí mi diagrama de momento de una viga, positivo o negativo. ¿Listo? Entonces, yo cojo y ¿se puede ver? ¿Sí? Listo. Sí, se puede. Entonces, hagan de cuenta que yo cojo y pongo el patrón de cargas para carga muerta en la viga. El patrón de cargas muertas en una viga generalmente, pues, de una viga de pórtico, bueno, debería ser al revés, ¿no? Digamos que vendría a ser así, negativo en los extremos de la viga y positivo en el centro. ¿Listo? Entonces, eso es mi diagrama de momentos, negativo, positivo. Para el caso de carga, por ejemplo, de sismo, ¿sí? Si yo grafico el diagrama de momentos para sismo, pues generalmente en sismo me aparece un diagrama que es así, como triangular, en la viga. Hagan de cuenta que los estoy dibujando los dos en el mismo diagrama. Entonces, el primero es sismo y el rojo es carga muerta D. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la envolvente? La envolvente, SAP, va a coger los máximos valores positivos o negativos de todo lo que yo le ponga ahí, que me sume, y me lo va a dar como un esquema del momento en esos elementos. En otras palabras, me va a calcular el peor momento positivo y negativo en cada punto de la viga y me lo va a mostrar de todas, considerando todos los casos de carga que yo le ponga aquí en el menú. Entonces, el diagrama me va a dar así. En este ejemplo, pues me va a dar una cosa así. Me va a dar así. Y es como coger una envolvente. Y eso es lo que me va a reportar SAP. ¿Sí? Los peores efectos positivos o negativos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una envolvente. ¿Quedó claro cuál es el concepto de la envolvente? ¿Listo? Bueno. Entonces, yo como vimos la anterior clase, el código me dice que yo debo asegurar que la carga viva me produzca los peores efectos sobre los elementos. Y lo voy a lograr con esta envolvente. Entonces, en la envolvente, yo le voy a agregar, ¿sí?, todos los casos de carga viva con un factor de 1 por ahora. ¿Listo? Con un factor de 1 por ahora. Entonces, L2 le doy a agregar, L3 le voy a agregar, L4 le doy a agregar. ¿Listo? Cuando tenga los 4, pues le doy OK. Y tengo una primera combinación que va a ser carga muerta. ¿Listo? Ahora, voy a generar las que dijimos en la teoría, la clase o la semana pasada, que se necesita
cuando yo estoy diseñando sistemas de piso independiente del sistema estructural. Entonces, habíamos visto dos. La primera, vamos a poner que es 1.4 veces la carga muerta. Ese va a ser el nombre. Y yo le voy a poner que esta va a ser de tipo una suma lineal. ¿Listo? Como nosotros en el código, a nosotros nos permite la norma diseñar las estructuras linealmente, o sea, que la estructura es una estructura lineal elástica, ¿sí? Entonces, por definición, por todo lo que hemos aprendido en análisis estructural, sabemos que el efecto de una estructura lineal elástica es que yo puedo superponer cargas o calcular independiente y después sumar, y eso es válido porque está dentro de la ley de Hooke, ¿se entiende? ¿No? Entonces, eso es lo que nos aprovechamos nosotros y ponemos. Entonces, aquí coloco el factor de 1.4 veces la carga muerta y le doy a agregar y OK. ¿Listo? Y voy a agregar otra que sea 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Y la misma cosa. Entonces, 1.2 carga muerta y 1.6 la carga viva. Para la carga viva, voy a coger la combinación que hice antes y la que hice de L. ¿Se entiende? Esa que puse de L. Y le voy a dar... Perdón, aquí hice un error. 1.2 veces la carga muerta y 1.6 veces la carga viva. Así les debería quedar los factores y los nombres. ¿Listo? Y le doy OK. ¿Listo? Entonces, todo mundo debería tener estas tres combinaciones de carga y punto. ¿Listo? Una vez que yo tengo eso, como ya tenemos guardado el modelo, pues ya le doy correr. Aquí me pregunta, ¿cuál es? Dime. ¿Pregunta? En la combinación L, la que quedamos con las 4 cargas vivas, el factor de escalamiento era 1, ¿no? Para Sí. todas. 1. Ajá. Ya. Listo. Entonces, yo le puedo dar ahorita directamente correr, pero fíjense que esta, aunque es una viga que estoy viendo en 3 dimensiones, realmente es una viga que está funcionando en el plano. Como SAP, por defecto, es un programa para análisis en 3 dimensiones, pues entonces él me va a generar un error porque existe inestabilidad a la torsión en esta estructura. No hay arrastramientos que impidan que la viga gire o se rote. ¿Se me entiende? No hay ninguna restricción. ¿Listo? Entonces, para decirle a SAP que esta estructura realmente no es así, sino que es una estructura en el plano, yo me voy a ir aquí en la parte de análisis, ¿sí? Y en el primer comando que dice set analysis option, le voy a decir cuáles son los grados de libertad que quiero que SAP considere. ¿Listo? Entonces, aquí me aparecen, SAP siempre tiene estas nomenclaturas. Por ejemplo, DOF es Degree of Freedom. Eso es lo que significa ¿listo? Eso es DOF. Y de aquí esa palabra la van a escuchar, si los que hacen posgrado, siempre es DOF. O SDOF, que es un Single Degree of Freedom, un grado de libertad, solamente uno. Entonces aquí SAP ya tiene por defecto algunas configuraciones. Entonces yo le voy a decir que el análisis no es una estructura que está en el plano. Y él automáticamente me habilita solamente el desplazamiento en X, horizontal, el desplazamiento en Y, vertical, y la rotación alrededor de, perdón, el desplazamiento en Z, vertical, y en la rotación alrededor de Y. ¿Listo? Le voy a dar OK. Y ahora sí, me voy al comando de analizar, run analysis. ¿Listo?
yo le puedo venir con el comando run analysis o puedo venirme aquí al lado del candado, está también el botón, o puedo presionar la tecla de F5, lo que sea. ¿Listo? Cuando les aparezca, ¿sí? Les va a aparecer los casos de carga. Aquí ustedes pueden seleccionar cuáles quieren que realmente SAP analice. Entonces, como esta estructura es bien pequeña y las cargas son lineales, pues yo puedo, a mí me da lo mismo mandar a SAP que analice todas las secciones de un guanzazo, de uno. ¿Listo? Pero cuando ya empiezan a hacer, por ejemplo, análisis no lineales o análisis de tiempo-historia, pues si yo tengo más de un análisis, SAP se puede demorar tranquilamente en analizar una edificación 40 minutos por cada caso de carga, ¿no? Cuando yo tenga estructuras ya reales, ¿sí? Entonces hay veces que conviene pues solamente decirle, bueno, solamente quiero ver esta y el resto no quiero verla. Y aquí las pueden seleccionar, ¿listo? Por ahora le voy a dar correr y él me va a dar ya resultados. ¿Listo? Juan Carlos, Entonces, dime. perdón que me interrumpa. ¿Puede repetir un ratito qué es lo que hicimos en lo de Analysis Options? En Analysis Option, Ujú. aquí le pusimos para que SAP solamente considere como grados de libertad para análisis matricial, ¿sí? El grado de libertad de desplazamiento en X, el desplazamiento en Z, que es el vertical, y el giro alrededor del plano Y, para que funcione como una estructura en el plano. ¿Listo? Pero, ¿cómo les elimino? Porque yo abro esa ventana y como que todo está como en gris, como te sale ahorita ahí. Entonces no me deja Ya, porque tú acabarles. ya has de haber dado correr antes. Entonces, quítale el candado Ah, ya. y te vas ahí. ¿Listo? Ahí ya te permite modificar. Listo, gracias. Listo. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos resultados. Ahora, en la parte, lo primero que nos muestra SAP aparece en esta ventana, ¿no? Me dice que esta es la deformación o la forma de deformación, algo así, ¿no? El shape, la figura de deformación, ¿listo? Entonces, SAP solamente reporta resultados en los nodos. Eso es súper importante. SAP solamente reporta resultados en los nodos. Como yo ya le había habilitado que me muestre los nodos, pues ¿cuántos nodos hay aquí? Solamente hay 5, ¿sí? Y entonces yo puedo mirar resultados reales, y voy a hacer reales, porque quiere decir que me reporta los resultados que yo obtendría de análisis matricial. Si yo hiciera la matriz de rigidez de esos nodos con grados de libertad y calculara a la inversa, hiciera todo el procedimiento, obtuviera solamente estos resultados. ¿Estamos? Para ver los resultados, en esta comando de deformaciones, yo me acerco al nodo y aparece pues una visión, ¿no? Para SAP, U1 al 3 es U desplazamiento y 1 es el desplazamiento en el grado de libertad 1 del nodo. U2 en el grado de libertad 2 y así sucesivamente. Los R son rotaciones, ¿listo? Entonces, aquí hay una cosa importante que decir. Los nodos tienen los mismos grados de libertad por defecto que la estructura original global, ¿listo? Entonces, el 1, el grado de libertad 1 del nodo, siempre es el que coincide con X global. Ven aquí esto que aparece aquí, X, Z, ¿sí? Entonces, 1X, 2Y, 3Z. ¿Estamos? 1X, 2Y, 3Z. Lo que quiere decir que yo aquí debería tener, si me entendieron, rotaciones alrededor de ¿qué eje? Si esto es una estructura en el plano, en donde el plano es XZ. Bien. Ya, pero pues en el nodo serían rotaciones alrededor del plano. XZ. ¿Qué número? 2. 2. 2. La Dos. respuesta sí es rotaciones alrededor del eje Y, ¿no? Pero pues para SAP
el eje Y del nodo, pues es el eje 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, si ustedes se acercan acá, efectivamente, pues yo tengo rotaciones alrededor del eje 2 y tengo 0 desplazamiento porque pues la estructura está justo en los nodos, pues totalmente apoyada. ¿Listo? Entonces, si yo quiero ver desplazamientos en la mitad, yo no puedo, porque análisis matricial solamente me da desplazamientos en los nodos. Pero hay una forma de verlos. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿se entendió? ¿Todo bien? Genial. Listo. Entonces, ahora, yo también le puedo dar clic derecho a uno de los nodos y me va a aparecer una tablita flotante en donde me aparecen los valores con mayor definición de decimales. ¿Listo? Entonces, estos resultados van a tener los resultados en unidades del programa como yo lo estoy viendo. ¿Estamos? Entonces, aquí yo estoy viendo fuerzas en kilonewtons, desplazamientos en metros y temperaturas en grados centígrados. Pero yo las puedo cambiar. Ah, ¿en qué unidades están las rotaciones? Están en radianes. Eso no hay cómo cambiar. Siempre SAP da rotaciones en radianes, ángulos en radianes. ¿Listo? Entonces, como aquí no hay ningún desplazamiento, no importa lo que yo cambie acá de unidades, siempre me va a dar solamente rotaciones para esta viga. ¿Listo? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Yo puedo, por ejemplo, si yo no quiero ver la deformación y yo quiero dejar la estructura tal como estaban, fíjense que si yo ahorita le doy doble clic al elemento, ¿sí? No pasa nada. Si yo de pronto quiero cambiar la grilla, habíamos dicho que yo le daba doble clic a cualquier elemento de la estructura, ¿no? Entonces, digamos que yo voy a ponerme, o vamos a mirar qué son estos 3 botones que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, estos 3 botones son los comandos de display. Fíjense cómo están acá y fíjense que también aparecen aquí. Por ejemplo, este es el primero. Este de aquí es el segundo y este de aquí es el tercer botón. Entonces, con el comando display puedo acceder a estos mismos 3 botones. Para facilidad, están acá. Con este primer botón, yo coloco la estructura sin deformarse. ¿Listo? Y aquí, si yo le doy doble clic a un elemento, clic derecho a un elemento, me va a mostrar propiedades del elemento. Igual con los nodos, puedo darle clic derecho a un nodo y me va a mostrar propiedades del nodo, del elemento o del área o de lo que tenga, pero siempre solamente en la posición o en la vista sin deformar de la estructura. ¿Listo? Entonces, ¿qué propiedades son interesantes? Fíjense que aquí yo cogí el primer elemento y aquí me dice cuál es la sección que está aplicada. Me dice, por ejemplo, si yo tengo aplicado las estaciones, aquí me dice que la SAP me va a dar o me va a reportar los resultados al inicio, a la mitad y al final. Y yo también puedo ver, por ejemplo, la ubicación de ese elemento en el espacio de SAP. Entonces, aquí en locación, me dice, este elemento para SAP, ese elemento frame es el elemento que lo llamó 1 en SAP. Cuando veamos los resultados, este elemento frame es el elemento 1. ¿Listo? Que tiene una longitud de 5.5 metros, que es una barra de recta, que el nodo inicial del elemento, o sea, el nodo I, es el nodo que para SAP le puso el nombre de 1. Recuerden que tanto los elementos como los nodos tienen nombre dentro de SAP. El nodo I es el nodo 1 de SAP, en donde en coordenadas globales, el nodo 1 tiene estas coordenadas, menos 11, 0, 0, y el nodo J es el nodo 2, y tienen coordenadas globales, menos 5.5, lo que sea. Esto está en estas unidades. Y aquí es algo importante, ¿no? Cada vez que ustedes vean un menú desplegable, ustedes pueden cambiar las unidades de lo que ustedes están visualizando. Aquí estaríamos diciendo que las coordenadas están en metros,
Pero yo las puedo mostrar en milímetros, por ejemplo. Y automáticamente SAP cambia la visualización sin alterar los resultados. Eso es muy importante también cuando ustedes tengan que meter fuerzas. Si les aparezca el menú, se les aparece el menú desplegable y ustedes tienen el modelo en kilonewtons metro, pero yo les doy las fuerzas en kips, no importa, pongan aquí kip, dentro del menú de las fuerzas, ponen las fuerzas en kips y él hace automáticamente la conversión. No hay ningún inconveniente. ¿Listo? Eso es bien interesante. ¿Listo? También me aparece cuáles son las cargas que están asignadas a este elemento. Entonces, también yo puedo revisar aquí las cargas. Entonces, este elemento tiene asignadas cargas en el patrón de cargas muertas, viva 1, viva 2 y nada más. En viva 3 y en viva 4 no. ¿Por qué? Pues porque si ustedes recuerdan los esquemas, ese primer elemento en viva 3 y en viva 4 no tiene cargas. Y aquí me muestra qué tipo de carga es, etcétera. ¿Se entiende? Fíjense que aquí, hablando de cargas, yo nunca puse .3859. Esto está en kips por pie. Yo que puse en kilonewtons metro, 5.63. Y él me hace la visualización. ¿Listo? Entonces, así también con los nodos, cuando apliquen fuerzas o momentos directamente en los nodos. ¿Se entiende? Adicional a eso, ¿sí? Yo puedo ver resultados en tablas. ¿Listo? Entonces, vamos a, después de esto, a mirar lo que serían volver a la forma o a la visualización de la posición deformada. Entonces, para volver a la posición deformada de la estructura, yo voy aquí al segundo botón o presiono F6 directamente en el comando. ¿Listo? Y aquí me aparece qué caso de carga quiere ver o qué combinación de carga quiere ver. Entonces, yo quiero ver los desplazamientos de la combinación 1.2D más 1.6L, ¿no? Quiero que él me haga la aproximación cúbica de la deformación. Esto es bien importante. Recuerden que por análisis matricial solamente sabemos la deformación exacta de los nodos. Pero entonces, ¿cómo muestra el resto SAP? SAP tiene internamente un algoritmo para estimar aproximadamente la deformación interna en función de las cargas que están del diagrama de cuerpo libre que tiene cada uno de los elementos. Entonces, es esto la deformación, el cubic curve. ¿Listo? Y si yo quiero que me muestre cómo estaba antes, cómo es la posición inicial de la estructura y que también me la muestre cómo se deforma, le activo esto. Con esta opción, yo le digo a SAP que me muestre cómo es la estructura sin deformarse y que me la muestre deformada. Y le voy a dar aplicar y OK. Entonces, la posición antes de deformarse de la estructura, pues era una línea recta. En este caso, pues no tiene tanto sentido. Pero fíjense cuando nosotros ya hablamos de las combinaciones con carga viva, fíjense qué raro se vuelve la deformación, ¿no? Entonces, igual, fíjense que en esta ventana, siempre en la ventana les dice, usted está viendo la forma de deformación de la combinación 1.2D más 1.6L, ¿sí? Y esto lo puede poner a bailar a SAP, ¿no? Entonces usted en el comando de abajo le dice Start Animación. Entonces yo le voy a quitar el sonido porque realmente no me gusta. Aquí en el comando de opciones usted le puede quitar el sonido, pero ahorita no le quite el sonido, póngale Start Animación y le va a empezar a sonar. O debería. A mí no me está sonando, no sé por qué. ¿A usted le está sonando? ¿Sí? Bueno. Yo no sé por qué no se han encontrado desde la versión que yo recuerdo está ese sonido. No se han buscado algo como más interesante. Pero digamos que lo único que hace SAP ahí es mostrar la deformación y pasarla de positivo a negativo. Y ahí se mira cómo se deforma. No quiere decir que se va a hacer así la estructura. Lo único que él está poniendo es en cada punto, si la rotación era positivo, la cambia a negativo y hace y muestra la deformación. ¿Listo?
Cuando yo hable de poner a bailar a la estructura, ya saben en qué botón es. ¿Estamos de acuerdo? Ya se van a dar cuenta que, aunque pues no tiene una función demasiado importante, sí es muy útil cuando yo estoy queriendo mirar si hay elementos que están desconectados en el modelo. Cuando ya hagamos el edificio, si hay elementos que están desconectados, los elementos desconectados bailan raro, se mira que no están conectados, ¿ya? Y ahí pues uno se fija que la estructura es una forma muy criolla de darse cuenta pues de que la estructura algo tiene mal. ¿Listo? Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Listo. Ahora, con el tercer comando, nosotros vamos a mirar lo que serían las reacciones en nuestra estructura. ¿Listo? Entonces, el tercer comando, recuerden que aparece también en el menú Display, ¿sí? Que dice Show Forces o Stress, ¿no? O por este botón. Entonces, cuando yo le digo que me muestra las fuerzas en los nodos, pues las fuerzas en los nodos son las reacciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo le puedo decir aquí a SAP, yo quiero ver de nuevo las reacciones de la combinación o de los casos de carga, y aquí me va a dar dos opciones de presentación. Nosotros por ingeniería, pues estamos muy acostumbrados a mirar flechitas. Entonces, le voy a dar flechitas, aplicar, y él me muestra en formato de flechas hacia dónde apunta la reacción. ¿Listo? Si yo tuviera momentos, pues me tocaría ponerlo en 3D, porque el vector de momento sale del plano y aparece como un punto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Yo también puedo darle clic derecho a un apoyo, a una reacción, para que él me muestre cuántos son los valores. Entonces aquí me dice, la fuerza en el grado de libertad 1 de ese nodo es 0, o sea, no hay reacción en X, no hay fuerza en Y, pero sí hay fuerza en Z, de 56.88, ¿qué? Lo que yo le ponga aquí de unidades, ¿listo? Kilonewtons, kips, lo que sea. Momentos, 0, pues son apoyos de segundo grado, pero allá me aparecerían los momentos. Estas fuerzas tienen la nomenclatura de la regla de la mano derecha. ¿Listo? Entonces, si el número es positivo, pues apunta el vector hacia el lado positivo del eje local del nodo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante para los momentos. ¿Listo? Entonces, no se olviden, si aquí aparece un momento positivo, pues usted apunta su dedo gordo, ¿no? De la mano derecha a donde es el eje positivo del nodo y cierra la mano y vea hacia dónde es la reacción. ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, ¿preguntas de esa parte? ¿No? Bueno, también podemos ver, en vez de la forma de flechas, puedo ver los resultados en una tabla. Entonces, si yo le presiono aquí en Tabulate, le doy OK, y me aparece una tablita pues con las fuerzas que son diferentes de 0. En este caso, pues solamente tengo una, ¿sí? ¿En dónde pusiste, Juan Carlos? No vi, perdón. Ahí mismo, en Join, Ya. pero aquí en vez de poner arrows, que es flechas, le pongo tabulado. Ya. ¿Listo? Y ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Yo tengo más que todo, solo quería saber cómo le hiciste para que corra la combinación de carga. Creo que me perdí. ¿La combinación de carga? Sí, porque solo me salen... O solo- sea, y me aquí en Load Combination, tú le pusiste, ¿ya definiste estas 3? Sí, ya está ya. Ya le pusiste las 3, Sí, ¿sí? o sea, sí, las tres ya están. Pero en este menú que dice Load Combination, ¿sí? Sí, las tengo, así. Ya. Aquí cuando dice, quítale el candado. Ya. Quitar el candado y aquí en donde dice analizar, dale run y en este menú asegúrate que todos diga en la columna de acción run. Sí, todas tengo, sí.
¿Ya? Ajá. Entonces, ya. Así, te debería aparecer aquí. ¿Qué? Si tienes app, Sí, o sea, sí, pero no me sale, o sea, solo me sale por cada, por, ¿cómo es? Por cada caso. O sea, a ver, dame un segundo. Déjame ver una cosa. Compárteme tu pantalla, por favor. ya. O compártenos, pues. Y si lo ves, Ya, te voy a pedir control. Te va a salir un letrero, acepto. ok, ¿Listo? sí, Entonces, déjame ver. Aquí. No moverás el mouse. ok. Aquí está. Oh, ya, ya. Eso no sabía dónde ver eso. Listo. Listo, compañero. Eso ha sido todo. Ya, gracias. Deja de compartir, por favor. Ah, ya, creo que yo puedo hacer. Ya. ¿Listo? Ahora, fíjense que ahí yo tengo. Ahí están viendo mi pantalla. ¿Sí? Bueno. Entonces, Sí. por ejemplo, si yo cojo y le digo a SAP, muéstreme el caso de carga de, ¿sí? Me van a aparecer, bueno, le voy a decir que me muestre en flechas las fuerzas del caso de carga de. ¿Listo? Entonces, ahí me aparecen las flechitas, ¿no? Fíjense que en la ventana me dice, usted está viendo en esta ventana las reacciones en los nodos del caso de carga muerta. Con las flechas, fíjense que se habilitan las flechas. Usted puede cambiar entre casos de carga. Entonces, esto es muerta. Estas son las reacciones de carga viva L1 para mayor rapidez. L2, L3, L4, etcétera. ¿Listo? Todo lo que son los casos de carga. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Listo? Genial. Fuerzas internas. Entonces, para las fuerzas internas, ustedes van a presionarle aquí en el tercer botón. Igual. Pero le van a poner frames. ¿Listo? Y en la opción de frames, ustedes tienen un montón de opciones para la parte de las fuerzas internas que visualizar. Entonces, esto es algo bastante importante. SAP me va a permitir mirar fuerzas internas o esfuerzos en los elementos de frame que estoy analizando. ¿Listo? Entonces, nosotros siempre hemos utilizado fuerzas, ¿sí? Las fuerzas tienen este tipo de componentes, ¿listo? Que serían axiales, momentos, torsión, ¿sí? Fuerza axial, ¿cuántas fuerzas tiene un elemento frame en el espacio? ¿Cuántas fuerzas internas? ¿Recuerdan eso que mirábamos en análisis estructural? Son 6, ¿no? 6, sí. Una carga axial, 2 cortantes, 2 momentos y una torsión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Genial, ahí está. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a necesitar aprender a leer las fuerzas internas en SAP. ¿Listo? Entonces, para aprender a leer, las fuerzas internas, vamos a mirar lo siguiente. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿Mi tablet? No, Humberto. Ya, denme un segundo, me conecto a la tablet para mirar esta parte que es importante. ¿Listo?
Listo. Entonces, digamos que estas son lo que nosotros llamaríamos los ejes locales y fuerzas internas en elementos frame. Esto es un recorte tomado del manual de SAP, o del programa, mejor dicho, de la ayuda de SAP. ¿Listo? Entonces, hagan de cuenta que aquí nosotros tenemos un elemento frame en pantalla. ¿Listo? Ese elemento frame va a tener unos ejes, igual. Entonces, yo voy a tener un eje rojo igual que en los nodos y en las áreas, siempre el eje rojo es el eje 1, ¿sí? El eje rojo tiene una característica. El eje rojo en los elementos frame siempre va a lo largo del elemento. ¿Listo? Eso no hay cómo cambiar. El elemento rojo siempre es el eje del elemento. Va a apuntar la orientación del elemento. Otra cosa que no hay cómo cambiar es, se define su dirección de acuerdo al nodo I y J. Siempre apunta o parte de I y va hacia J. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí que este punto o este nodo en este esquema va a ser el nodo I. Y en el otro extremo de mi elemento, yo voy a tener el nodo J. ¿Listo? Entonces, siempre el vector de dirección del eje local 1 del elemento siempre va de I a J. Cuando ustedes dibujen también en SAP, dijimos, el primer clic de un elemento frame es el nodo I y el segundo es el nodo J. Y ahí está definido la dirección. ¿Listo? Perpendicular a esos, pues va a haber un eje que es, ¿cuál dijimos que es el segundo color? El verde. El verde. Verde, que sería el eje 2, y el eje azul, que sería el eje 3. ¿Listo? Entonces, en función de eso, también se me forman unos planos, ¿sí? Entonces, el plano formado por el eje 1, 3, pues es ese plano azul que ustedes están viendo acá. Este plano de aquí. ¿Sí? Y el plano que está formado por el eje 1, 2, pues es el plano amarillo que ustedes están viendo en ese instante. ¿Listo? Entonces, eso es para leer las fuerzas, ¿listo? Internas en SAP. Entonces, quiero que analicen muy bien ese esquema, ¿listo? Teniendo en cuenta eso y lo que ustedes saben de análisis estructural, alrededor de qué plano, o mejor, alrededor de qué eje está la carga axial de cualquier elemento en SAP, alrededor de qué eje de cualquier elemento en SAP. Del 1. Del eje 1, ¿sí o no? Entonces, la carga axial siempre va a ser una fuerza que va en el eje 1 en SAP. La torsión. ¿Alrededor de qué eje se lee la torsión en SAP? El 1 igual. Del 1. Recuerden que esos dos siempre comparten el eje. Entonces, la carga axial y la torsión siempre van a estar en el eje 1.
¿Listo? El cortante, entonces, según esa definición, yo puedo tener cortantes en un elemento en SAP alrededor de qué ejes. Un cortante paralelo al eje 2 y 3. 2 y Dos. 3. 2, ¿sí? Un cortante alrededor del eje 2 sería un cortante así, una flecha así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y un cortante alrededor del eje 3, pues sería un cortante así. ¿Sí? Y también tengo momentos. Tengo momentos alrededor de qué ejes. Momentos, flexión, Del 2 y el 3. del 2 y del 3. ¿Listo? Alrededor del eje 2 y alrededor del eje 3. ¿Se entiende eso? En cualquier elemento siempre va a haber momentos alrededor del eje 2 y del eje 3, cortantes alrededor del eje 2 y del eje 3, y va a haber un axial y una torsión que va a ser siempre en el eje 1. Eso para que ustedes entiendan esa parte. ¿Listo? Positivo. ¿Qué es positivo? ¿Sí? Entonces recuerden que para SAP, ¿sí? Pues nosotros tenemos una convención de signos positiva, ¿ya? Por ejemplo, positivo, ¿sí? En la tensión, quiere decir que la carga axial, ¿sí? Está saliendo, ¿sí? En J del elemento, o sea que el elemento está en tensión, ¿estamos de acuerdo? El vector de carga axial en J, este es el nodo J, recuerden, y este es el nodo I, ¿sí? Sale del elemento, esta es la carga axial, o sea que el elemento está en tensión, ¿estamos de acuerdo? Eso es positivo, ¿ya? Y la torsión, que es lo más importante, también es un vector que sigue esa nomenclatura. Recuerden que con la nomenclatura de torsión, pues es una, o de momentos, es una flechita con doble cabeza. Entonces, en el nodo J sale la flecha con doble cabeza, sale en el nodo J del elemento, y en el nodo I también sale del elemento. Entonces, si ustedes hacen la regla de la mano derecha, en el nodo J, pues el giro es tal cual como se muestra aquí, es así. ¿Sí o no? Y en el nodo I también sale con la mano derecha, pues el giro también es así. ¿Se lo ve? ¿Se entiende? Eso sería torsión positiva. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿Preguntas? Bueno, ahora vamos a ver las fuerzas internas de los elementos, ¿no? Entonces, también con esto tengo que leer las fuerzas internas de los elementos frame, ¿listo? Entonces, para SAP, un cortante positivo, ¿sí? En el plano 2-2, o sea, las fuerzas que están en el plano 1-2. ¿Recuerdan los planos que nosotros vimos acá? Con esos planos tengo vectores, ¿sí? Entonces yo puedo tener en el plano 1-2, que es el plano amarillo, yo puedo tener cortantes, que sería este primer esquema. ¿Listo? Entonces yo voy a tener una flecha, un cortante hacia abajo en el nodo I y un cortante hacia arriba en el nodo J, de tal forma que si yo dibujara mi elemento de viga, un pequeño elemento de viga, este pequeño elemento de viga se deformara así. Uy. ¿Estamos de acuerdo? Con el vector de fuerza hacia arriba y el vector de fuerza hacia abajo. Eso sería el cortante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y el momento que produce flexión en el plano 1, 2 es el momento alrededor del eje 3. Eso ya es por análisis estructural. ¿Sí se entiende? ¿Es verdad? ¿Listo? Entonces, quiero que me dibujen, si esto fuera el elemento de viguita,
ese momento que ahí, esos par de momentos M3 que ustedes ven ahí, ¿cómo deformarían la viga por flexión? ¿Carita triste o carita feliz? Carita feliz. Carita feliz, ¿sí o no? En este punto, este que es el nodo J, ¿hacia dónde gira? ¿Horario o antihorario? Según ese momento, M3. Según este momento, para que de pronto los que están perdidos. Según este momento, antihorario, ¿sí o no? Esto giraría así, ¿sí o no? Y el momento en el extremo I, perdón, esto era J, ¿no? Y en el extremo I sería horario, ¿sí o no? Según la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, esto es flexión positiva, ¿ya? Entonces, el plano 1, 2, ¿sí? Produce ese tipo de fuerzas. ¿Estamos? Ahora, vamos a las fuerzas que están en el plano 1, 3. Entonces, en el plano 1, 3, tenemos la misma cosa, ¿no? Yo voy a tener aquí, ¿sí? Voy a tener aquí unas fuerzas que van en 3, ¿sí? Entonces, este es la convención de cortante positivo en el plano 1, 3. ¿Listo? Y de momento, en el plano 1, 3. Entonces, hagan de cuenta que yo pusiera la vista, ¿no? Desde arriba y miraría, entonces, si yo veo desde arriba esta sección, yo miraría como un cuadrito desde arriba, en donde aquí miraría el eje, ¿qué sería este? El eje 1, ¿no? El eje, como un punto miraría el eje 2 y el eje 3 lo miraría hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2 y 3. ¿Sí? Por eso estamos en el plano 1, 3. ¿Listo? Ahora, en el plano 1, 3 es este plano que está en azul. Recuerden, ahí están los planos con color. ¿Listo? Entonces, ese plano 1, 3 me dice que el cortante en el extremo J y en el extremo I, J, I, es hacia abajo y en el extremo I es hacia arriba. ¿Listo? Ese es mi cortante B3, porque va paralelo al eje 3 del elemento. ¿Listo? Este sería B3. Y el momento, aquí yo le estaría viendo como un punto. ¿Cómo es el momento en el extremo I, según este momento de acá, este de acá? Según la regla de la mano derecha, ¿cómo haría que se gire esto? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Según este esquema, antihorario. ¿Sí? Y en el otro lado, según la regla de la mano derecha, ¿cómo es este momento? Uy, mucho. Ese horario. Este sería horario. Uy. ¿Listo? Lo que quiere decir que en ese plano me produce una flexión, ¿sí? Carita triste. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas de esa parte? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. Genial. Ahora, los nodos. O, mejor dicho, los ejes locales
Los ejes locales en los nodos, pues ya algo habíamos hablado, pero digamos que tendría lo siguiente. Entonces voy a dibujar aquí unos cuadritos de 5 por 5. Voy a dibujar otro cuadrito por aquí. ¿Sí? Listo. Ahí está mi nodito, ¿no? Entonces, el eje rojo en SAP siempre es el eje 1 y es paralelo al eje X. Pongámoslo aquí. ¿Listo? De ahí yo tengo el eje que es paralelo al eje Y, que es el eje azul. ¿Qué nombre o qué número es el eje azul? 3. Muy bien, Joa. Y es paralelo a Z. Y de ahí tengo el eje verde. Entonces, bueno, de pronto debí perdón, voy a hacer un cambio aquí. Voy a ponerle en el cubito acá. Yo sé que ustedes no tienen esta facilidad, pero pues a veces hay que aprovechar la tecnología que más toca. ¿No? Y el eje verde, pues es un eje que siempre va entrando. Este marcador está muy fuerte. Que sería el 2, que es paralelo a Y. ¿Listo? Tendríamos esos valores de fuerzas internas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Todo bien? Listo, genial. Ahora, Carlos, dime. ¿puedes subir un poquito arriba para ver lo de del plano 1.3 de nuevo, por favor? Eso. Juan Carlos, una pregunta. Para los giros, ¿el giro horario vendría a ser positivo y el antihorario negativo? El giro horario está con los momentos, acompañados a los momentos. Entonces, si yo tengo un giro positivo, es aquel que produce un momento positivo en el nodo. ¿Se entiende? Entonces, sigue la misma regla de la mano derecha. Haz de cuenta que tú ves cómo gira en función de la regla de la mano derecha. Y ya. ¿Sí? Si te dice positivo, tú pones el dedo gordo en el eje positivo y haces el giro. Y ese es el giro que tiene el nodo. ¿Listo? Listo. Ahora, no se olviden, es la regla de la mano derecha, ¿no? He visto en el examen que como son derechos, empiezan a hacer los giros con la izquierda. Es verídico, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces ahí ya no les da, pues obviamente no les da. ¿Listo? Tengan en cuenta, ¿no? Bueno, entonces con esa información, vamos a ir a SAP y vamos a ver resultados. ¿Listo? Entonces recuerden que esta viguita, ahí ven mi SAP, por cierto. ¿Listo? Entonces quiero que se pongan a pensar en qué plano está dibujado esta estructura. ¿Está dibujado en el plano? ¿Qué sería? ¿El plano 1, 1, 3? ¿No? Porque es el plano XZ. ¿Sí? Si yo la veo en XZ, así es como yo la dibujé. ¿Sí? Pero ojo, una cosa es el plano en el que está dibujado y otra cosa es los resultados de las fuerzas internas de los elementos.
A mí no me importa en qué plano esté dibujado. A mí me importa mirar es los ejes locales de mis elementos para poder identificar cómo voy a leer los resultados. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, para ver los ejes locales, me voy al menú Display, Show Option o el chulito aquí. Todo el mundo recuerda, ¿no? Ya grábense cómo entrar a este menú, porque lo voy a usar muchísimo desde el botón. Y aquí voy a activar lo siguiente. Primero, le voy a decir que me muestre los apoyos, que me quite los ejes locales de los nodos en la ventana de nodos y que los nodos no me los muestre. ¿No? Ya no quiero ver los nodos. Y en la parte de frames, le voy a decir que me muestre el label, o sea, el nombre del frame, y que me muestre los ejes locales del frame. Y le voy a dar aplicar. ¿Listo? Y aquí aparecen, pues, los valores. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, como yo tengo una viga, pues aparece como una viga continua. Si yo quiero ver cómo están separadas las vigas, o sea, cómo es independiente cada uno de los elementos, aquí hay un botón al lado del Set Display Option que aparece Object String, ¿no? Y al darle clic, los elementos como que se separaran de los nodos. Lo que nosotros hacíamos en análisis estructural, que era separar los elementos de los nodos, pues me aparece así. ¿Listo? Entonces, quiero que se fijen que las fuerzas que yo apliqué, las fuerzas están en el plano del nodo, perdón, del elemento, en qué plano están las fuerzas que yo apliqué, distribuidas en este elemento. Y ahí están los colores. Ahí ya se ven los colores. En 3 dimensiones aparecen los ejes locales de mis elementos de viga. ¿En qué plano yo puse las cargas gravitacionales de mi elemento? Paralelo al 1, 2. En el 1, 2. ¿Estamos de acuerdo? Yo puse las cargas gravitacionales en el plano 1, 2. Pues las pudiera ver, ¿no? Ya saben cómo podemos ver, digamos aquí, la muerta. Pues bueno. Plano 1, 2. Lo que quiere decir que yo tengo fuerzas cortantes ¿en qué plano? De mi elemento frame. Juan Carlos, no entendí muy bien por qué está el 1, 2 y no el 1, 3. Está en Z. Pues mira, no. Es que eso es lo que dije. Una cosa es cómo está dibujada la viga y otra cosa es donde yo aplico las fuerzas. Para aplicar las fuerzas, yo aplico las fuerzas según los ejes locales de los elementos o de los nodos. ¿Ya? Entonces, fíjate los colores. Quiero que se fijen por eso les expliqué e insistí tanto en los colores. Esas fuerzas, ¿en qué plano están, Diego? Están contenidas en el plano conformado por qué colores de ejes. Por el rojo y por el verde. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y ese plano es el plano 1, 1, 2. ¿Listo? Lo que quiere decir que yo tengo cortantes ¿en qué plano? En el mismo. En el mismo, ajá. Cortantes en el plano 1, 2. Entonces, yo para mirar los cortantes de mi viga, tengo que decirle a SAP que me muestre los cortantes que están en el plano o que van en dirección del eje 2. Y los momentos que están en dirección de qué plano producirían momentos entonces estas fuerzas. El 3. En el que es perpendicular al plano de las fuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Que en este caso sería el eje 3. Entonces vamos aquí de nuevo al comando de frame y le digo a SAP entonces que en la vista me muestre los momentos de la combinación de carga de los cortantes en el eje 2 y ahí me aparece, ¿sí? Y me aparece en 2 presentaciones. Esta que ustedes ven ahí es la presentación en donde me muestra solamente como llenando por color. Pero a mí como eso no me gusta, le coloco aquí que me muestre los valores. Entonces, le habilito aquí en la parte de Show Values, aplicar,
y ahí ya me muestran los valores. ¿Listo? Voy a poner otro. Voy a poner solamente el de carga muerta. ¿Listo? Y me aparecen los diagramas. ¿Listo? Ahora, si yo le coloco que me muestre las fuerzas de cortante en el eje 3, ¿debería darme valores? ¿Qué opinan ustedes? No. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas aplicadas en el eje 3. Y pues efectivamente, pues no aparece nada. Y los momentos, entonces, que quiero ver son los momentos alrededor de del eje 3 local del elemento frame. Entonces le doy a aplicar y ahí me aparecen los diagramas de momento. SAP muestra por defecto los diagramas de momento con tensión hacia abajo, ¿sí? Perdón, positivo hacia abajo y negativo hacia arriba, ¿ya? Si quieren ver un análisis un poco más detallado de los diagramas, en esta vista le pueden dar clic derecho a un elemento y aparece esta ventana con información un poco más detallada. ¿Listo? Bueno, chicos, para la próxima clase recibo la preparación de esta clase. La verdad se nos pasó. ¿Listo? Entonces no se olviden. Y la próxima clase ya hacemos la tabla para sacar estos valores ordenados cada décimo de la luz. ¿Listo? Entonces, que tengan una excelente tarde y disculpen, ahí me pasé 3 minutos. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Carlos. Luego, Juan Carlos. Bien. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.